no está planteado en esos términos. Disculpe, por favor, no ha sido mi intención hacer. Sobre las gestiones de nuestro estimado jurista y embajador. Ese no ha sido el objeto. Entonces, a lo que quiero arribar es a que considero que la OEA no puede cruzar los límites de su actuación para ingresar a un Estado en determinadas decisiones. Y en ese sentido, ahora sí va la pregunta al embajador, hay un tema muy puntual con relación a las sentencias de la Corte Interamericana, que tiene, como Corte Interamericana, un rol muy importante, sobre todo para el Perú, que tiene una disposición final y transitoria cuarta en la Constitución y tiene un artículo 5º en el Código Procesal Constitucional, que hace que las sentencias al interior de nuestro país sirvan, y su jurisprudencia, para darle contenido a los derechos que reconoce nuestra Constitución. En ese sentido, la Corte ha ido en muchísimos casos, por ejemplo, en el tema del derecho a la vida, en el tema de los pueblos indígenas, muchísimo más allá de lo que los estados, incluso el nuestro, están en capacidad de asumir. En algunos casos se puede considerar incluso una carga desproporcionada. ¿Cómo compensa la OEA, y en su caso la Secretaría General, este desbalance que se puede generar entre el avance jurídico que puede tener la organización a través, por ejemplo, de la Corte, con la decisión política que se toma en el seno de una asamblea y que muchas veces genera este tipo de opiniones al interior de un país que no ve en la asamblea necesariamente el reflejo de su posición política personal o colectiva? Muchas gracias. El mejor que podemos tener aquí es una respuesta del especialista, el experto, el doctor, el jurista Jean-Michel Arrigui, por favor. No, la verdad, honestamente, después me gustaría, pero no me quedó muy clara su pregunta. O sea, tenemos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi posición, no como secretario de Asuntos Jurídicos, sino desde siempre como profesor, es que esos fallos son obligatorios para los Estados miembros directamente. Después hay un problema del cumplimiento de esas. Ese es un problema de responsabilidad o no internacional del Estado en materia de cumplimiento. El Comité Jurídico Interamericano, y acá hay varios de sus miembros, ha hecho estudios sobre el tema del cumplimiento o incumplimiento de fallos. Ahora, no es un tema de la Secretaría General. El órgano encargado, aunque hay que decir que en la práctica no ha cumplido demasiado esa función, pero el órgano encargado por velar en los casos de incumplimiento, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, no es la Secretaría General, es la Asamblea General de la OEA. La Corte informa en los casos de incumplimiento y es a la Asamblea General de tomar decisiones. Del lado de la Secretaría General es poco, porque hay una actividad. Vamos a suponer un país, y hay países que no tienen una legislación adecuada para dar real cumplimiento a eso. Bueno, ahí hay una función que está cumpliendo, que debe cumplir, que es una actividad que cumple la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la actividad de promoción de los derechos humanos. Pero más de eso no sé, habría que ver caso por caso. Yo sé tengo intuición de a qué caso se está haciendo alusión, pero habrá un problema de responsabilidad del Estado, de imposibilidad de cumplimiento. La Corte tiene un mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de los fallos. Los propios jueces de la Corte han reconocido al Comité Jurídico Interamericano que el cumplimiento de los fallos se da parcialmente en algunos casos. Hay aspectos que son más fáciles de cumplir por algunos estados, otros más difíciles de cumplir por otros, pero que la Corte está dando seguimiento a eso. Pero después hablemos de casos concretos, pero la verdad que teóricamente más que eso no puedo decir sin entrar a casos. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bien. Vamos a tomar las 3 siguientes intervenciones y con eso estaríamos concluyendo dada la hora. Pido nuevamente ser muy precisos. Buenas noches, embajador. Ante todo, saludos acá. Mi nombre es Martín Cone. Yo quisiera hacer la siguiente consulta. La inoperatividad de la sentencia se debe porque muchas veces en nuestros países no está tipificado adecuadamente en el Código Penal el derecho internacional humanitario, el DIH, para humanizar la guerra. En ese sentido, la OEA, ¿por qué no podría promocionar un tratado internacional a efectos de modificaciones de los códigos penales internos
para que los países puedan suscribir temas de derechos internacionales humanitarios en los códigos penales. Gracias. Muchas gracias. Aquí hay miembros del Comité Jurídico Interamericano, pero nosotros todos confiamos en el doctor Arrigui. Pero digo, primero quiero aclarar que esta no es la idea era discutir cómo nació el tema de las misiones de observación electoral, etcétera. Eso son más competencias de la Comisión o de la Corte. Nosotros tenemos guías, leyes modelo en muchos aspectos de las legislaciones penales, no en todos. Hay algunos modelos de códigos penales para las Américas, pero el tipo de legislación de países de common law, el de civil law, etcétera, pero existen mecanismos. O sea, nosotros tenemos leyes modelos en materia de corrupción, leyes modelos en materia de asistencia penal, en materia de cumplimiento de condenas penales en el extranjero, en materia de extradición, etcétera, etcétera. Ahora, un código penal común, yo personalmente soy abogado, pero mire que si un marciano viniese a cualquiera de nuestros países y ve el registro de leyes y decretos de cualquiera de nuestros países y seguía solo por eso, diría, este país es perfecto. O sea, no creo que esté. Por ejemplo, le voy a poner un solo ejemplo. En materia, los ministros de Justicia de las Américas se reúnen cada 2 años. Uno de los temas que estudian es el tema de políticas carcelarias. Hoy el continente en ese tema está partido, y no está partido por el tema de la superpoblación carcelaria, que están todos de acuerdo, por la violación de derechos humanos en la cárcel. Está partido por conceptos distintos sobre... Hay países, por ejemplo, que tienen hoy privatizado el sistema de cárceles, y otros que no los tienen. Ya ahí arrancamos complicado para hacer una política carcelaria común. ¿Quiénes son las autoridades carcelarias en algunos países? En algunos países son empresas las autoridades carcelarias. En otros es el gobierno central, en otros cada uno de los municipios o estados. Una frase que les contaba hoy, que leí hace poco, un gran sociólogo del derecho civil francés, Jean Carbonnier, escribió una cosa. Dice, todos nuestros países, esto lo dice para Francia, pero creo que es válido para todos nosotros, cambiamos sistemáticamente la Constitución cada tanto tiempo. 8, 10 constituciones tiene mínimo cada uno de nuestros países en su historia. Hemos cambiado muy poco el Código Civil, hemos cambiado muy poco el Código Penal. Las verdaderas constituciones de nuestra sociedad son los códigos civiles y los códigos penales. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo, pero no la OEA sola. Perdón, don Mauricio. Sí, sobre el mismo tema, me parece sumamente interesante la iniciativa que ha planteado usted en relación con el tema del derecho internacional humanitario. Creo que una de las grandes iniciativas que está desarrollando el Comité Jurídico Interamericano en este momento es precisamente la presentación de proyectos de ley modelo sobre los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el tema de genocidio. ¿Y por qué es importante hacer esta labor? Porque el Estatuto de Roma contempla una serie de tipificaciones para cada uno de estos crímenes, ¿verdad?, que lesionan en los demás pues la humanidad común a todos. Pero realmente ese conjunto de crímenes del Estatuto de Roma necesitan ampliarse con lo establecido en los convenios de Ginebra del 49 y sobre todo en el protocolo número 1 de Ginebra. Entonces me parece importante hacer esa labor de ofrecer a la comunidad americana, ¿verdad?, proyectos de leyes modelo que permitan no solamente la incorporación de los tipos de Roma, sino de los convenios de Ginebra, y además de eso, también me parece sumamente importante desarrollar lo que ya está establecido en otras convenciones. En ese sentido, hay un proyecto de ley, por ejemplo, en Perú, sobre el tema de derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos. A mí me parece sumamente apropiado lo que se está haciendo en Perú en esa materia,
porque además de incorporar los tipos de Roma, los tipos penales de Roma, incorpora lo de Ginebra, pero también hace una contribución en el campo de derecho internacional de los derechos humanos, de tal manera que los tipos penales, por ejemplo, para los crímenes de lesa humanidad, se amplían no solamente a situaciones de guerra, como es lógico, sino lo establecido en la Convención sobre Desaparición Forzada, en las convenciones sobre tortura, es decir, a las situaciones en que también se pueden dar y ocurrir en espacios normales de comportamiento social. Y en ese sentido hay una gran contribución entonces de la guía que ha elaborado el Comité Jurídico Interamericano para que los tipos penales, sobre todo estos que constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, puedan incorporar los avances que han significado las distintas legislaciones, convenios y convenios internacionales, integrándolos de una manera armónica y estructurada. Por otro lado, si me permite, solo voy a agregar un elemento que me parece sumamente importante, porque esto toca a mi país, por supuesto a Nicaragua, a Centroamérica, y yo además participé en todos los procesos de negociación, desde el grupo de contador, el grupo de apoyo, donde también interviene Perú, ¿verdad?, de una manera beligerante, por supuesto. Y yo quisiera agregar un elemento que me parece importante, además de la enorme gratitud del embajador Baena, a Sergio, por esa contribución en lo personal, en lo profesional, que hicieron no solo a Nicaragua, a Centroamérica. Y en ese sentido yo quería agregar que en el tema de la observación electoral, esa idea de verificar no solamente el día de las elecciones, sino todo el proceso en sus diferentes etapas, para verificar que realmente no solo se cumpla con el voto, sino que existan las leyes y las condiciones adecuadas de previo, marcó no solamente a la OEA, sino a las Naciones Unidas. Cuando nosotros fuimos a las Naciones Unidas con el secretario general de Naciones Unidas, había reticencia no en el secretario general, sino en el equipo asesor, de llevar adelante la observación electoral, porque decían ellos, me decían que Naciones Unidas nunca había participado en observaciones en procesos electorales. Pero yo les decía, pero la OEA sí lo está haciendo. Bueno, esa es la OEA. Bueno, pero de todas formas ustedes tienen una resolución que lo obliga a las Naciones Unidas a desarrollar acciones en apoyo a los procesos democráticos en Centroamérica. Y Centroamérica quiere que Naciones Unidas haga la observación electoral. Y a partir de entonces, la observación electoral existe también desde las Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Mauricio. Nos han pedido el uso de la palabra dos personas más. Tres. Y con eso terminamos, lamentablemente. Por favor. ¿Sí? Primero el señor de camisa celeste, luego don Julio y luego la data. En efecto, muy buenas noches a este gran panel que está discutiendo este tema de derecho electoral y a la vez derecho internacional. En cuanto a las palabras del doctor Boreo Díaz, nuestro gran conocido y polémico y ex senador, me parece que, bueno, en su momento han tenido cierta resonancia, ¿no? Pero ahora le ya, agradecería bueno, concretar su pregunta y restringirse, sí, por favor. solamente para hacer ver que, en efecto, pues la actuación de la OEA en ese tiempo pues era una actuación pasiva, pues, ¿no? Y estaba a la vista de todos, estaba ese tipo de hecho. No sacó ningún documento frente a las actuaciones de la dictadura en el Perú, se pisotearon los derechos humanos. Con respecto al tema de los derechos electorales, últimamente han habido elecciones, si más no recuerdo, creo que en Colombia. Nuevamente se repite lo que ha estado sucediendo anteriormente, que los resultados demoran, señor. Ahora que en la época de las computadoras, de la globalización y todo eso, ahora nuevamente los resultados 2, 3 días, 4 días, una semana, 15 días, lo que se dio acá en el Perú también en las últimas elecciones pasadas. Sobre esos comentarios, señor, gracias. Gracias. Creo que sería conveniente, me permito sugerirlo a los miembros del panel, acopiar las dos preguntas o comentarios adicionales. Por favor.